En la tranquila ciudad de Oklahoma ocurrió un incidente que estremeció a los habitantes locales. La historia comenzó en una noche ordinaria de mayo de 1997, cuando una madre, como siempre, acostaba a sus hijas. Pero la mañana del día siguiente trajo un descubrimiento inesperado. Una de las niñas había desaparecido misteriosamente de su cama. Cuando los investigadores tomaron el caso, quedó claro que la niña no pudo haber salido de la casa por voluntad propia. A pesar de las prometedoras pistas encontradas en la escena del crimen, la investigación se prolongó durante muchos años. Cuando finalmente los investigadores resolvieron este enigma, el resultado impactó a todos los involucrados. La protagonista de esta historia era Kirsten Hitzfeld, nacida el 12 de febrero de 1989 en el pequeño pueblo de Berstadt. El destino de la niña no fue fácil desde el principio. Su padre abandonó a la familia poco después de su nacimiento. La madre de Kirsten, Shannon, tuvo que mudarse con su hija a la casa de sus padres. Después de 2 años, encontraron un hogar propio. Pronto apareció un nuevo hombre en la vida de Shannon, y de esa relación nació otra niña, Faith. Pero ese matrimonio tampoco duró mucho, y la mujer quedó nuevamente sola con 2 hijos. A pesar de su corta edad, Kirsten se mostró como una hermana mayor cariñosa que ayudaba a su madre a cuidar de Faith. Esto la hacía muy independiente para su edad. Las hermanas compartían una habitación, mientras su madre dormía en el cuarto contiguo. En la fatídica noche del 13 de mayo de 1997, cuando Kirsten tenía 8 años y Faith 3, Shannon acostó a sus hijas como de costumbre. Les leyó un cuento hasta que la más pequeña se quedó dormida. Para no despertarla, la mujer deseó buenas noches a su hija mayor y se fue a su habitación, dejando la puerta entreabierta por si alguna de las niñas llamaba durante la noche. Cerca de las 3 de la madrugada, Shannon se despertó de repente por unos ruidos extraños que provenían del cuarto de las niñas. Suponiendo que sus hijas se habían despertado, fue a su habitación. Sin embargo, al acercarse a la puerta, los ruidos cesaron. Pensó que las niñas se habían vuelto a dormir y estaba a punto de regresar. Entonces, notó algo inusual. La puerta del cuarto de las niñas estaba completamente cerrada, aunque normalmente permanecía entreabierta. La madre pensó que tal vez una de las niñas había cerrado la puerta o que ella misma había olvidado dejarla abierta. Shannon abrió un poco la puerta, pero decidió no entrar para no perturbar el sueño de las niñas. La mañana siguiente comenzó como de costumbre. Cerca de las 6:30, Shannon fue a despertar a sus hijas. Al entrar en la habitación, solo encontró a la más pequeña, Faith, en la cama. Ante la pregunta de dónde estaba Kirsten, Faith no pudo responder. La madre preocupada buscó por toda la casa, pero la hija mayor no estaba por ninguna parte. Con la esperanza de que Kirsten hubiera ido a casa del abuelo, que vivía cerca, Shannon llamó a su padre, pero él tampoco había visto a su nieta. Cuando Shannon comprendió la gravedad de la situación, se dirigió a la policía. Los investigadores que llegaron al lugar pensaron inicialmente que la niña podría estar escondida en algún lugar de la casa o haber salido a pasear. En su tranquila ciudad, nunca habían ocurrido incidentes de este tipo con niños, especialmente desde el interior de una casa. Sin embargo, pronto quedó claro que la situación era mucho más complicada de lo que se suponía al principio. Al registrar la habitación de Kirsten, los investigadores descubrieron rastros en el alféizar de la ventana que causaron gran preocupación. Al registrar los alrededores de la casa, los policías encontraron cerca de la ventana una prenda de vestir de la niña con marcas que Shannon confirmó pertenecían a su hija. Cuando las fuerzas del orden llegaron a la escena del crimen, se encontraron ante una situación inquietante que indicaba la posible desaparición de un niño. Fuerzas adicionales fueron inmediatamente convocadas para apoyar la investigación.
La madre de la niña les contó a los oficiales sobre un ruido extraño que la despertó a las 3 de la madrugada. Solo ahora se dio cuenta de que ese momento podría estar relacionado con la desaparición de su hija. La búsqueda alrededor de la casa no arrojó resultados, y los investigadores comenzaron a interrogar a los residentes locales. Lamentablemente, nadie notó nada inusual esa noche. La única pista fue el testimonio de un vecino que escuchó el ladrido de un perro alrededor de las 3 de la madrugada, lo cual coincidía con la hora presumida del incidente. Sin pistas claras, los investigadores recurrieron a un psicólogo infantil para hablar con la pequeña Faith, la hermana menor de la desaparecida Kirsten. A pesar de su corta edad, la niña parecía haber sido testigo del incidente, pero solo podía repetir que un hombre malo se llevó a la hermana. Esto confirmó la naturaleza involuntaria de la desaparición de Kirsten, pero no proporcionó más detalles para identificar al posible perpetrador o la ubicación de la niña. Al principio, las sospechas recayeron en alguien del entorno cercano de Kirsten, ya que parecía improbable que un extraño pudiera entrar en su habitación sin ser detectado. Basándose en esta teoría, los investigadores descubrieron que la madre de la niña tenía problemas con sustancias prohibidas. Los investigadores no descartaron que la desaparición pudiera estar relacionada con esto. Surgió la sospecha de que Shannon podría tener deudas con personas indeseables que exigían el pago de esta manera. Otra teoría, aún más inquietante, también fue considerada. Los investigadores consideraron la posibilidad de que la madre estuviera involucrada en la desaparición de su hija. Esta hipótesis, aunque parecía improbable, requería una revisión exhaustiva en el marco de la investigación integral de la misteriosa desaparición de Kirsten. Las autoridades decidieron dirigirse al público a través de los medios de comunicación, con la esperanza de obtener pistas relacionadas con este caso. La reacción no tardó en llegar. La policía recibió numerosas llamadas. Los investigadores examinaron cuidadosamente cada informe, aunque la mayoría no contenía información valiosa. Sin embargo, pronto los investigadores encontraron una pista inquietante. Una de las personas que llamó expresó sospechas sobre su pareja. Según su declaración, él mencionó el nombre de Kirsten en una discusión de manera amenazante. Este hombre llamó la atención especial de la policía cuando se supo que conocía al tío de la niña. Este descubrimiento planteó nuevas preguntas. La casa en la que Kirsten vivía con su madre y su hermana pertenecía anteriormente a este familiar. Los investigadores sospechaban que el sospechoso conocía el diseño de la casa. Además, este hombre ya había tenido problemas con la ley en el pasado. Sin embargo, durante el interrogatorio, el hombre afirmó que la noche de la desaparición de Kirsten estaba en un bar. Su declaración fue confirmada por varios testigos que dijeron haberlo visto allí hasta alrededor de las 4 de la mañana. Al mismo tiempo, los investigadores hablaron con Shannon, la madre de la niña. Ella insistió en que nunca habría permitido que algo le sucediera a su hija. A pesar de sus protestas, los investigadores dudaban en descartarla como sospechosa, aunque no encontraron pruebas de su participación en el incidente. La falta de ruido en el momento de la desaparición de Kirsten seguía siendo un misterio para los investigadores. Continuaron investigando todas las teorías posibles para resolver el misterio de este caso inexplicable. Después del primer informe sobre su desaparición, las autoridades examinaron muchas versiones, pero todas resultaron infructuosas. La investigación se prolongó durante meses y la esperanza de un buen final disminuía cada día. Shannon, la madre de la niña, no podía quedarse de brazos cruzados. Desde el principio, hizo todo lo posible para encontrar a su hija. Habló con los medios locales
distribuyó folletos e incluso verificó algunas teorías por sí misma. Pero sus esfuerzos a menudo se encontraron con obstáculos inesperados. Para sensibilizar al público, Shannon se dirigió a las empresas locales y les pidió que colgaran información sobre Kirsten. Para su sorpresa, muchos se negaron y se refirieron a la política de la empresa. También fracasaron sus intentos de organizar una reunión con el gobernador del estado. Sin perder la esperanza, Shannon organizó un pequeño centro de coordinación de voluntarios. Su principal tarea era difundir información e interactuar con los medios de comunicación. Pero también hubo problemas. Algunos voluntarios abusaron de la confianza. Otros aprovecharon la situación para autopromocionarse. Al darse cuenta de que su enfoque era limitado, Shannon decidió cambiar su estrategia fundamentalmente. Ingresó a la universidad, se graduó en criminología y comenzó a trabajar en la asistencia probatoria. Esta decisión no solo estuvo motivada por el deseo de saber qué le había pasado a su hija, sino también por el deseo de proteger a otros niños de posibles peligros. Shannon estaba convencida de que la persona relacionada con la desaparición de Kirsten podría tener un pasado criminal. Su nuevo trabajo le permitía prevenir posibles incidentes relacionados con la liberación de personas que representaban un peligro para la sociedad. Durante muchos años, Shannon no perdió la esperanza de encontrar respuestas sobre el destino de su hija Kirsten. Investigó cuidadosamente la información sobre personas con un pasado dudoso que vivían en su ciudad y sus alrededores, con la esperanza de descubrir una conexión con la desaparición de Kirsten. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Las autoridades regularmente regresaban a este caso y consideraban nuevas teorías, pero sin éxito. Con la ayuda de especialistas del FBI, se creó un retrato que mostraba cómo podría verse Kirsten años después de su desaparición. Aunque la esperanza disminuía cada día, no se pudieron sacar conclusiones definitivas debido a la falta de pruebas concluyentes. En 2014, se produjo un giro inesperado en esta historia. Una mujer se dirigió a la policía con una historia inusual. Después de la muerte de su abuela, al revisar sus cosas, encontró un diario con un contenido impactante. Contenía la confesión detallada del hijo de la abuela sobre la desaparición de Kirsten Hatfields. Las entradas contenían tantos detalles que los investigadores no dudaron de su veracidad. Según el diario, el hombre sacó a Kirsten de su habitación y la llevó a una ciudad vecina, donde tenía una casa. Allí sucedieron cosas difíciles de describir. La narración se extendía a lo largo de varias páginas y era tan inquietante que incluso los investigadores más experimentados quedaron profundamente conmovidos. Lo más inquietante fue la mención de que todo estaba grabado en vídeo. Esta información abrió un nuevo capítulo en la investigación que había estado estancada durante muchos años. Aunque Shannon en algún momento casi se había resignado a no encontrar a Kirsten con vida, nunca dejó de buscar la verdad. Las autoridades llamaron de inmediato al hijo de la mujer para una conversación. Esperaban que lo negara, pero sus palabras los sorprendieron. El joven confesó su participación en el incidente y dijo que todo ocurrió en la casa de su exnovia. Después de obtener los permisos necesarios, los investigadores enviaron un equipo de especialistas para inspeccionar la casa. Los expertos usaron una sustancia especial que brilla al contacto con las más pequeñas trazas de material biológico, incluso si han sido eliminadas a fondo. El resultado sorprendió a todos los presentes. Uno de los especialistas comparó lo que vio con un árbol de Navidad y dijo que las huellas se encontraban por toda la casa. Lo más sorprendente fue que la posición de las huellas coincidía con las entradas en el diario personal. Después de recolectar todas las pruebas posibles, incluidas muestras del suelo y el papel tapiz, los especialistas las enviaron para su análisis.
Paralelamente se organizó la búsqueda del área circundante. En la casa también encontraron una caja con numerosas cintas de video. Suponiendo que una de ellas podría contener información importante, los investigadores pasaron innumerables horas viendo cada grabación. Pero ni el material de video ni la búsqueda en la propiedad dieron los resultados esperados. Se produjo un giro inesperado cuando los expertos completaron el análisis de las muestras recolectadas. Resultó que todas las huellas no eran humanas, sino de un animal. Esto fue un verdadero shock para los investigadores, que estaban seguros de que estaban cerca de resolver el caso. En cambio, se encontraron con otro callejón sin salida en la investigación. La naturaleza de esta extraña circunstancia seguía siendo incierta. Posiblemente alguien quería desviar a las autoridades. La historia descrita en el diario encontrado podría ser la fantasía de una persona con percepciones especiales. Tal vez el autor, después de leer la noticia sobre la desaparición de la niña, creó en su mente todo un drama. A pesar de esta circunstancia, los investigadores no perdieron la esperanza de desvelar el misterio. Sin embargo, durante mucho tiempo no hubo nuevas pistas, y hasta el verano de 2015, la investigación se estancó de nuevo. Una nueva perspectiva sobre el caso de Kirsten la aportó el investigador Daryl Miller, a quien se le había asignado recientemente. Decidió analizar minuciosamente todos los materiales disponibles. Durante la revisión, Miller descubrió algo inesperado. Todos estos años, sus predecesores habían pasado por alto pruebas importantes. En el almacén había muestras del alféizar de la ventana en la habitación de Kirsten y de sus objetos personales que, por alguna razón, no habían sido enviadas para su análisis. Tal vez se pensó anteriormente que el análisis no proporcionaría nueva información. Miller decidió corregir este error y envió los hallazgos al laboratorio. Los resultados fueron inesperados. Ambas muestras no pertenecían a Kirsten, sino a un hombre desconocido. Este fue un avance largamente esperado, pero pronto el investigador se encontró con un nuevo obstáculo. El perfil genético obtenido no coincidía con ningún registro en la base de datos del FBI. Esto podría significar que la persona no tenía antecedentes criminales o que sus datos no estaban registrados en el sistema. Pero Miller no se dio por vencido. Decidió recolectar muestras de todos los involucrados en el caso desde el principio. La policía elaboró una lista y recopiló material de cada participante. Sorprendentemente, todos aceptaron voluntariamente dar muestras, lo que llevó a los investigadores a pensar que la clave para resolver el caso podría estar fuera del círculo conocido. Las investigaciones se prolongaron durante muchos años y Miller ya había perdido la esperanza, cuando de repente llegó una llamada largamente esperada del laboratorio. Los expertos informaron de un avance inesperado. Una de las muestras coincidía perfectamente con las pruebas encontradas en la escena del crimen. El propietario de la muestra era Anthony Palma, un vecino de la familia, de 56 años, que vivía en la acera de enfrente. Es notable que Palma fue uno de los primeros con quienes los agentes del orden hablaron el día de la desaparición. Declaró entonces que se había despertado a las 3 de la mañana por los ladridos de su perro. Ahora, con la nueva información, los investigadores decidieron interrogarlo nuevamente. Aunque las pruebas disponibles eran suficientes para un juicio, los investigadores esperaban obtener información adicional. Esto podría no solo acelerar el proceso, sino también ayudar en la búsqueda de la desaparecida Kirsten, cuyo paradero seguía siendo desconocido. Actuando con cautela, invitaron a Anthony a una conversación, bajo el pretexto de interrogar nuevamente a todos los vecinos para recopilar nuevas pistas. En realidad, su objetivo era obtener declaraciones más detalladas de él. Primero, los investigadores preguntaron si recordaba algo más de aquella noche.
Anthony repitió su declaración anterior, pero esta vez añadió un nuevo detalle. Vio un coche blanco estacionado frente a la casa de Kirsten, pero no le dio importancia en aquel momento. Cuando los policías preguntaron si conocía personalmente a Kirsten o a su familia, Anthony respondió que solo los conocía como vecinos, pero que nunca había hablado directamente con Kirsten. En la conversación con los representantes de la ley, el hombre recordó sus buenas relaciones con los niños del vecindario en los últimos años. Contó cómo los niños le pedían ayuda con sus bicicletas o le pedían dulces. Cuando se le preguntó si había visitado la casa de la familia de Kirsten, respondió con confianza que nunca había estado allí. Esta declaración se convirtió en el momento clave de la conversación. Dado que sus huellas se encontraron en el alféizar de la ventana en la habitación de la niña, sus palabras despertaron dudas. Tal contradicción podría jugar un papel importante en la investigación posterior. Sin embargo, la situación se complicó porque anteriormente un amigo de Anthony había vivido en esa casa y admitió haber estado allí en ese momento, pero las pruebas encontradas eran recientes. Para pasar al tema principal de la conversación, los investigadores informaron sobre los hallazgos en la habitación de Kirsten y en sus objetos personales. Anthony continuó negando su participación, afirmando que nunca había cruzado el umbral de esa casa. Al no obtener el resultado deseado, los investigadores cambiaron su táctica. El investigador Miller entró en la sala con una foto de Kirsten. La reacción de Anthony fue inesperada. Apartó la imagen y evitó mirarla. Miller intentó de diversas maneras revelar contradicciones en las declaraciones de Anthony, pero este rechazó todas las acusaciones decididamente. Parecía que sabía que una confesión podría tener serias consecuencias y se aferró firmemente a su versión de los hechos. Después de una larga conversación, los investigadores decidieron arrestar a Anthony. Después de obtener todos los permisos necesarios, registraron minuciosamente su propiedad, pero no encontraron pruebas sustanciales. A pesar de las constantes negaciones de Anthony durante el juicio, las pruebas científicas estaban en su contra. Durante el proceso surgieron nuevos detalles del pasado de Anthony que anteriormente habían sido pasados por alto. Resultó que, algunos años antes del incidente con Kirsten, había tenido problemas con la ley. A finales de 2017, el veredicto fue desfavorable para Anthony y fue condenado a una larga pena de prisión. Sin embargo, el paradero de Kirsten seguía siendo desconocido, lo cual preocupaba especialmente a los investigadores. Shannon, la madre de Kirsten, no abandonó la búsqueda de su hija. Se reunía regularmente con Anthony en la cárcel con la esperanza de obtener respuestas. Cada vez tenía la sensación de que él estaba a punto de revelar información importante, pero eso nunca sucedió. Un giro inesperado ocurrió a principios de 2019, cuando Anthony falleció. Según el Guardián, todos los que tenían contacto con él lo trataban negativamente debido a sus acciones. Con su muerte, la familia de Kirsten perdió la última esperanza de esclarecer esta triste historia.